corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bien, amigos, sean todos bienvenidos a Bao Radio. Micaela se inició en este fin de semana el Festival Global, el Festival de Funglode, el Festival de Cine. De cine, sí, correcto. Sí, y tiene una programación ahí muy chula, está muy bien. Todo lo que se haga en términos de promoción cinematográfica aquí, sobre todo mirando el cine independiente, el cine verdaderamente, el verdadero cine, está bien y lo saludamos. Nosotros vamos a tener al director de la película El Castigo, la película chilena, por aquí. Y nada, nosotros estamos invitados a ver la película hoy y mañana. O sea, cualquiera de los 2 días podemos ir. Va a estar en Blue Mall. Y es una película que me dicen que es fabulosa. Ok, no es una película larga, es una película muy corta, muy chula, muy concisa, Entonces, nada. Hoy tenemos a Omar Patín. Omar es un editor, actor, él es de todo en las lides cinematográficas. Pero él, más que nada, es también un gestor. Entonces él ha aglutinado a todos los editores para formar una unión, una especie de sindicato. Y eso está muy bien también, porque eso nos habla del desarrollo que está teniendo el sector en nuestro país. Sí. Bienvenido. Muchísimas gracias, contentísimo de estar con ustedes en Bao Radio, qué buena experiencia. Ya Roby y yo nos conocimos hace muchísimos años y sobre todo coincidíamos mucho en el humor y la manera de pensar, y eso de ahí se dio el acercamiento. Y sí, desde hace tiempo estamos en estos trajines de la industria cinematográfica. Uh-huh. Empezamos cuando no era fashionable, cuando no era de moda, en una época en donde tú decir que aspirabas a ser actor de cine, exacto, te miraban como si tú fueras un animal raro. Un payaso, exactamente, sí. Un animal raro, un payaso. Era más lógico y factible decir que tú querías ser astronauta que decir que tú querías ser actor de cine. Sí. Bueno, yo lo decía chiquita y mi mamá me decía sobre mi cuerpo muerto. Sí, bueno, está bien. Hay cosas peores que tu mamá ha dicho, que yo las sé. Pero yo tenía un deseo real de ser actriz. Pero tú puedes ser actriz todavía. Sí, no, tú puedes. ¿Quién dijo que no? Hay roles para viejos, ¿tú me entiendes? Yo sé. Pero ya yo hice teatro como adolescente en
en el colegio, ya yo llené esa gaveta, no te preocupes. Ya, ok, bien. Una Sí, faceta superada, parece. Sí. sí, ok, bien. Háblame de la unión de editores, sí. Bueno, pues mira, yo soy miembro de ADEA, que es la Asociación de Editores Audiovisuales Dominicanos, y necesariamente nos tuvimos que ver en la necesidad de crear... De formalizar, claro, nuestro gremio por distintas razones, no solamente por todos los procesos que se dan y todas las cosas que se buscan progresar dentro del gremio, sino también por los avances a nivel de preparación de cada uno de los miembros. Lamentablemente, los editores de video son personas, al igual que comparten esa cualidad con los sonidistas, los que hacen sonido, o los mismos diseñadores de sonido, que son los menos visibles, exacto, menos reconocidos en la industria, sí, cuando el resultado de la edición, lo que hace un editor precisamente, exacto, es lo que todo el mundo ve al final en la película. Tú que estás muy cercano, y no solamente por la profesión, sino que estás muy cercano al cine, conoces la famosa frase que dice que las etapas de la película hay 3, la que se escribe, la que se filma y la que se edita. Y precisamente en el proceso de postproducción es la última versión de la película, es lo que se hace, sí, en el proceso, el editor. Y ahí entra el editor de sonido también. Claro que sí, hay muchísimas decisiones creativas propiamente de quien edita sonido, del diseñador de sonido, que culminan la fase final, la versión final, el final draft de la versión de la película, e incide muchísimo. Y es cosa que quizás para el público general no lo pueda quizás percibir. La gente normalmente alaba cuando le atrae o le gusta una película. Dice, oh, qué buena fotografía, qué bonita son las imágenes, sí, me gustó la música, me gustó el sonido. Pero no lo ve. Nadie percibe el sonido. Muchos se dice en la industria también que cuando nadie elogia o destaca nada del sonido, que está bueno, es que está bien hecho. Es que está bien hecho. No necesariamente. Generalmente, muchas veces está, sobre todo a inicios del siglo XX, cuando se redescubrió lo que se podía hacer a nivel de edición, se utilizaba mucho lo que es el seamless cutting, los cortes sin que se notara, tratando de cortar junto con la acción para que no se notara, pero todo ha evolucionado. Después películas, tú tienes un Requiem for a Dream de Aronofsky, que si hay una película en la que se nota la edición, es en esa, la misma más reciente del 2014, Whiplash, Damien Chazelle, bueno, que ganó Oscar por edición precisamente. Se destaca muchísimo la edición, y eso tiene que ver mucho con el estilo que quiera el director, lo que demande la historia. O sea que no necesariamente, si no se nota la edición, realmente está bien hecha. Pero sí, es un proceso sumamente importante, y desde la asociación hemos querido no solamente buscar mejores condiciones para todos los que trabajamos todo lo que es por producción y edición audiovisual en general, porque comprende todo lo que es edición y cine, sino también formar a los nuevos miembros e instruirnos cada vez más. Justamente hoy, para algunos de los miembros, hay un seminario virtual de la gente de Blackmagic, precisamente para ilustrarnos e instruirnos un poco más de todos los procesos, y sobre todo con todos los software que viven cambiando todos los días. Sí. A mí me hay una película que es de mis películas favoritas de todos los tiempos, que yo la veo 2 o 3 veces al año, que es Apocalypse Now. Ah, pero claro. Yo la he visto como una 130 veces. Y esa película, la banda sonora, me gusta muchísimo. Naturalmente, la edición de esa película es una cosa a uno. Walter Murch. Sí, Walter Murch. Yo la he visto en las 2 versiones. En la versión larga,
la versión más larga, porque ella es larga de por sí. Sí. La versión más larga que tiene una película dentro de la película, así que se define. Y la versión no tan larga, que es la versión teatralizada. ¿Cómo se? Theatrical. La versión teatral. Sí, la versión teatral, que es una joya. Es una joya a uno. Entonces, a mí me gusta mucho, sobre todo, la edición de sonido. Porque la edición de sonido entra dentro del confín de la introspección del soldado que va a matar al coronel Kurtz. Exacto. Que es el capitán Willard, que va leyendo y entonces se oye las preguntas que él se va haciendo y entonces ahí mismo se va contestando con cosas que ya sucedieron. Entonces me gusta mucho ese recurso y se ve que hay un tratamiento muy especial, porque ahí es que se nota donde el tipo dijo, bueno, vamos a detenernos aquí un momentito a diseñar esto. O donde Walter Murch, que es un genio, un genio multidisciplinario. Sí, exacto. Donde Walter Murch le dice a Francis Coppola, mira, podemos hacer esto, y aquí se puede construir esto. Entonces ahí es que cuando Willard, que es Martin Sheen, va y dice, why the fuck would he do that? O sea, que he was in West Point. Entonces es un constante cuestionar, un constante hablar con esa sombra que es el capitán, que el coronel Kurtz, acompañado de la música de Carmine Coppola, y lo hace muy elegantemente. Pero en el sentido de la formación de la asociación, regularmente eso se conforman esas instituciones para ajustar las tarifas, para hacerlas más equitativas. Sí. Lo hacen, y ojo, porque es del interés del gremio, de los integrantes del gremio, establecer una tarifa que sea más equitativa, en el interés de estandarizar para la industria algo que estaba anteriormente manga por hombro. Exactamente. Y de ahí entonces comienzan los feedbacks, por así decirlo, comienzan las retroalimentaciones para ustedes contemplar verdaderamente el scope, el alcance de la institución. Háblame de eso. Pues mira, no te puedo negar que eso es una de las primeras agendas que tiene cualquier institución, cualquier gremio. Y es justo. Y es justo. Es ¿no? justo. Claro que sí. Y todo, y es bueno establecer controles. Claro ¿Tú me que sí. entiendes? Y además, ¿por qué? Porque eso significa que todo va a estar estándar, que si yo te elijo a ti para un proyecto, tú no vas a estar por encima de fulanito. ¿Tú me entiendes? Exacto. Y a la vez que fulanito va a querer alcanzarte a ti y tú vas a querer en su conocimiento, en los software, en la cosa. ¿Tú me entiendes? Exacto, que tú puedas de un catálogo de editores pertenecientes a una institución, que simplemente la diferencia, siempre va a haber diferencias, porque la experiencia, un editor que tenga 20 años editando no va a ser nunca igual a una persona que tenga 5 o 7 años, pero que por lo menos a nivel de la preparación base tú puedas contar con una garantía de calidad, de un estándar más o menos estable, ¿no? Dentro de una misma asociación. Y déjame darte un dato interesante, que es una de las otras cosas con las cuales nosotros estamos también trabajando. Según el tarifario de la DG Cine, el tarifario establecido de la DG Cine, el costo de lo que se paga a un editor por un proyecto de largometraje es mucho menor que lo que se le paga al colorizador, al colorista, al que hace la corrección de colores. ¿Pero y por qué? Gran Pero pregunta. sin editor no hay colorización. Ajá.
Bueno, para que tú Lo veas. pueden revisar, pueden entrar a la DGCine, buscar en el tarifario. Para que tú veas. Y por proyecto estamos hablando, no tengo el monto seguro, pero estamos hablando que hay una diferencia de 300 mil pesos. Por un primer, de acuerdo a la ley de cine, las tarifas varían si es un editor que por primera vez edita un largometraje, varía el costo si es su segundo largometraje, etcétera. Pero sí, lo que se le paga a un editor por un largometraje es menor. Hay una diferencia como 300 mil pesos a lo que cobra el colorista. 300 mil pesos son buenos. ¿Me entiendes? Sí. Da para la gasolina. Entonces, Pero eso es injusto. Entonces, es injusto porque sin una narrativa, en primer lugar, sin una narrativa que establece un editor, en coordinación con el director, por supuesto, y el productor. Exacto. El editor oye a todo el mundo y ejecuta. Y es un colaborador creativo. Si bien en nuestro país la mayoría de las películas que se consideran de autor, porque la escribe o la produce el mismo que la dirige, etcétera, y está el director como tal. Dicen ellos. Dicen ellos, como dice un amigo mío, él es director, dice él que director. Sí. Y si bien es cierto que los directores se involucran mucho en la edición y están muy, muy presentes, se requiere para que una película, o sea, tenga una mejor presentación y tenga una mejor narrativa, como tú bien dices, se necesita un ente independiente, creativo, que tome decisiones que no estén, vamos a decir, viciadas por la experiencia del director. Me voy a reservar el nombre, pero yo recuerdo un caso hace unos años de una ópera prima de un director que el primer corte tenía casi 3 horas. Era una película que era una tragicomedia, vamos a decir así, y simplemente ocurrió que el director no solamente era su ópera prima, estaba enamorado de muchísimos planos, de muchísimas cosas bellísimas que se lograron en filmación. Él tiene que estar consciente del género en el que está trabajando. Eso fue lo que pasó. Él tiene que no hay una tragicomedia de 3 horas. No, jamás. Sí. Y tuvo que cambiar de editor, tuvo que pasar por otras por otros sedazos. Otros filtros. La misma Sally Menken, lamentablemente fallecida, que era la editora de Tarantino. Sí. Yo recuerdo que en varios reportajes que uno de los constantes luchas ella fue la que le editó las primeras películas de Tarantino, era precisamente porque ella estaba como ente independiente. No, eso hay que cortarle. Tarantino quería dejarla, le pasó en Reservoir Dogs, le pasó en Pulp Fiction, claro, que quería dejarla cosas y ella, no, eso hay que cortarlo, esa escena está demasiado larga. Y aún así le ha pasado. En la pasada de Tarantino, The Hateful Eight, insoportable. A mí me gustó, pero yo le dije, a esa película hay que cortarle como 40 minutos. Exacto. Porque hay escenas que lo piden, que ya se acabaron la escena, que estás extendiéndolo. Sí. ¿No? O sea, y los que somos editores, que desde el principio siempre, hasta cierto punto, sufrimos ciertas cosas, porque tú le ves el ritmo normal. Mira, Tarantino tiene una película que a mí me encanta, a mí me fascina, por el hecho de que es una película, yo lo he explicado en múltiples ocasiones, pero nadie parece entenderme. Yo quisiera, eso me gusta mucho, porque el hecho de que no te entiendan o de que no compartan tu juicio quiere decir que o tienen un juicio o no tienen. Exacto. Entonces, ¿qué es Inglourious Basterds? Así. ¿Por qué? Porque esa película a mí me encanta. Es una de sus mejores. Como él se pone a joder con la historia. Exactamente. A mí me gusta eso. Yo tengo que volver a ver. I really didn't get it. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que tú no...? No sé. I have to see it again. Sí. El hecho de que Hitler y todo su corrillo mueran en un cine, a mí me pareció una cosa genial. Me pareció genial porque él le dio su maldita gana de ponerlos en un cine. Exacto. Y eso él lo hace, y lo hace muy íntegro y lo hace muy bien. Entonces a mí eso me pareció genial. Entonces... hizo algo parecido en Once Upon a Time in Hollywood. Exacto. Que cambió el final de la historia del asesinato de Sharon Tate. Sí.
Sí, pero que entonces él agarra a Hans Landa, al personaje memorable que interpreta Christoph Waltz, y le pone un diálogo al principio, en el inicio de la película, muy largo. Sí. Entonces yo admito, encima de que sea muy revelador el diálogo, el parlamento, yo admito que es demasiado largo. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces hay cosas, a mí me gusta porque yo soy escritor, a mí me gusta ver cómo él va construyendo el racional y como tú te quedas con la idea cuando la muchacha va corriendo de que diablo, ese tipo es absolutamente un psicópata, pero el tipo puede ilustrar la misma situación con menos tiempo, ¿entiendes? Sí. O sea, es menos tiempo, ponerlo menos tiempo. Lo que tú no puedes hacer en 10 minutos, lo que tú no puedes hacer en 5 minutos, tú no lo vas a lograr en 10, ¿entiendes? Tú no lo vas a lograr porque lo ponga más tiempo. Entonces, nada, es el único fallo que yo le veo a esa película. Pero a mí me parece una película genial, o sea, me parece una joya. Sí, y esa escena en particular del inicio de la película es un masterclass en cuanto a blocking de una escena, porque incluso cambian de eje cuando la conversación se torna más tensa, que ya están llegando a descubrir de que él está escondiendo a personas en su casa. Incluso cambian el eje totalmente. Y es cuando cambian de idioma, o sea, realmente está muy bien, pero es lo que tú dices, o sea, hay un momento en donde él extiende los personajes, eso es típico de Tarantino. Típico de Tarantino, sí. Lo ha hecho, y el mejor ejemplo precisamente es en The Hateful Eight, que lo hace todavía muchísimo más. Sí. Hay escenas que tú dices que son interminables, sí. O sea, que se sienten interminables, en donde ya ha ocurrido todo, el performance está bien, la fotografía maravillosa, aspecto técnico que ninguna película, por más bajo su presupuesto, ninguna película tiene esos fallos técnicos que tú veías antes. No, ¿Por qué? Exacto. Porque es que no lo tienen, porque el cine digital, las cosas han cambiado, las cosas han cambiado, ¿tú me entiendes? Ya tú no puedes decir, esa película está mal hecha. No, esa película, ya todas las películas están bien hechas. Entonces, inclusive las que parecen que son malas, las que parece que tienen errores, son errores a propósito. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, cógelo. A ver, a mí me causa a veces reparo. Como los presupuestos no se acaban. Sí. ¿Tú me entiendes? Hay otros que se mal utilizan y se desperdician en algunas sí, cosas. Exacto. Eso sí sucede. Sí, porque hay presupuestos mal utilizados. ¿Tú me entiendes? Hay presupuestos mal empleados. Pero los presupuestos no se acaban. Yo le aclaro eso al crítico de cine que dice que el presupuesto se le acabó a tal director. El presupuesto no se acaba. No. Cuando tú dices en la primera escena, vamos a filmar una película, ya tú tienes tu presupuesto cuadrado escena por escena, secuencia por secuencia. Ya tú lo tienes entero, se supone. ¿Entiendes? No, hay muchísimas decisiones creativas que se toman. Yo siempre en los talleres que doy pongo ejemplos clásicos. A veces les tengo que hacer referencia porque los estudiantes son muy jóvenes y no saben de qué película estoy hablando. Sí. Pero, por ejemplo, en la primera película de Indiana Jones, la escena donde él en el mercado se enfrenta con un matón, con un sable, una cosa, esa es famosa, esa historia, que se decidió en lo que has visto la película, saben que el matón le saca un sable, hace unos movimientos, y qué cosa, él saca un revólver y lo mata. Pero eso no estaba en el guión. Exacto. Lo que estaba en el guión es que ellos iban a tener una pelea en todo el mercado. ¿Qué pasa? Tanto el crew como Harrison Ford estaban enfermos que le había caído mal por estar comiendo disparate allá en donde estaban filmando. No me recuerdo si era Marruecos o qué sitio. Y el único que no le había dado malestar era a Spielberg, porque estaba comiendo comida de lata que llevó él de allá de Estados Unidos. Entonces decidieron, para no fuñir más ese día y hacerlo más fácil, dijeron, bueno, why don't I just kill him? Porque yo nada más lo doy un tiro. Y resultó no solamente más creativo, sino más simpático, más cómico. Y es una de las escenas más cómicas e icónicas de la película.
Y eso fue una decisión de producción, literalmente, del momento, por cuestiones de ese momento. Y no solamente acortó el día de grabación, sino que necesariamente redujo los costos. Porque el tener que hacer toda la pelea que ellos tenían destinado, según el guión, iba a costar más tiempo y más dinero. O sea que hay muchísimas decisiones que se pueden tomar. Como por ejemplo, ¿cómo que se llama esta película? De Martin Scorsese. ¿Cuál de ellas? ¿No es Goodfellas? No es Goodfellas, es más para acá. La de Jack Nicholson, Matt Damon. The Departed. The Departed. The Departed. Sí. En The Departed hay una escena en que matan a una mujer. Esa mujer no existía en el guión. El guión era un hombre. El guión era un hombre, correcto. El guión era un hombre y había otro contexto de otro diálogo alrededor de matar al hombre. Porque el hombre es como desde que tú pones a un gángster o un asesino a decir, por ejemplo, cara cortada en cara cortada, Al Pacino, que él le dice al tipo, no mates ni a mujeres ni a niños. Ya tú lo pones a él, lo estableces en un estadio moral. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, estos tipos no tienen moralidad. Que creo que fue su herencia del mismo Jack Nicholson, que fue que cambiara por una mujer. Jack Nicholson dijo, I'll fix this. Yo la voy a arreglar. Entonces él le cambió, le puso una mujer, le puso y un diálogo bastante sádico alrededor de esa situación. Entonces ahí hay veces que los actores, por eso es tan necesario la confianza de un director en sus actores, claro, de un director en su editor, y todos juntos hacen la película. Por eso es que el cine es un arte colectivo. ¿Entiendes? El cine es un arte colectivo basado en la confianza. El cine no es de que literatura. ¿Tú me entiendes? Sí, la conjunción de varias... de varios artes. Varios artes. Y necesariamente necesita de la colaboración y el menos ego posible de los colaboradores, los que intervienen. Que Dios mío. Eso no siempre es posible. Ay, Jesús. Ahí es donde está el gran problema. ¿Qué se puede esperar de la asociación entonces? Bueno, nosotros seguimos trabajando, sobre todo con la preparación de nuestros miembros y sobre todo luchando constantemente, porque es una lucha que necesita de mucha perseverancia, mucha paciencia, ponerse de acuerdo con ponerse de acuerdo ustedes y después ponerse de acuerdo con los productores. Correctamente. Ponernos de acuerdo entre nosotros ya casi lo hemos logrado, no vamos a decir que en su totalidad, pero un 90%. Con muchas cosas. Es más fácil, ¿eh? Sí, no, claro. De inicio nosotros tenemos que poner de acuerdo entre nosotros, necesariamente. Sobre todo porque la tecnología siempre, o sea, a nivel universal, siempre va a tener sus dos vertientes, va a facilitar y a democratizar muchos procesos, pero también tiene injerencia o incidencia en muchos procesos en los cuales se cualquieriza ciertos oficios. Sí. Ha pasado con precisamente con los editores. Hace 10, 20 años atrás necesariamente se editaba en Moviola, directamente con películas, y tú tenías que tener cierto conocimiento. Ahora la facilidad de uso de cualquier software de computadora, una gente en una laptop de 20,000 pesos compra un software y empieza a editar cosas, porque ya ahora todo es digital. Entonces, el proceso, toda esta facilidad digital ha hecho que se salte ese proceso artesanal que existía antes de un editor que tenía que pasar por un apprenticeship, por un aprendizaje, por una pasantía con otro editor. Pero enfatiza mucho el talento que pueda tener el editor como narrador. No, claro.
se va a hacer la diferencia. Sí, exactamente. Pero muchas veces sin tener quizás esa guía inicial de una persona, de tu pasar por el aprendizaje de una persona, estar trabajando de asistente de editor directamente con una persona, no, mira, fíjate, esta cosa lo puedes hacer aquí, mira, cambia este plano, corta esto. O sea, esa primera instrucción, una persona que quizás no haya pasado por ninguna escuela, que simplemente haya empezado, como decimos nosotros aquí, a apoyar con un software, o sea, no la va a tener. Y quizás ese proceso de descubrimiento de ciertas cosas que quizás lo pudo haber descubierto en un año, le tome 5 o 7 años descubrirlo por trial and error, o sea, prueba y error. Y a eso me refiero. Y quizás muchas veces lo que comienzan a editar solos con su computadora, se ven envueltos en la necesidad, y te digo porque también a mí me pasó hace muchos años, se ven envueltos en la necesidad de hacer trabajos para simplemente mantenerse, hacer dinero, y tienen que limitarse. El trabajo, no pueden desarrollar su creatividad, porque el trabajo quizás del día a día, de editar eventos, de hacer trabajo corporativo, como se da, que es lo que más se da en los editores que comienzan, los que son freelance, no le da quizás el tiempo o la oportunidad de desarrollar los aspectos creativos de todo lo que tiene que ver con la edición. Entonces, a veces se monta en ese vehículo, y a menos que no hagas una parada radical, como me pasó a mí, que yo dije que yo hace casi 25 años también estaba haciendo eventos, cuando mi pasión siempre fue hacer cine. Yo dije, no, ya está bueno. Ya está bueno, yo me tengo que dedicar. Pasé muchísimo trabajo, me costó, todas esas decisiones cuestan muchísimo, porque los que somos freelancers estamos a expensas a uno buscarse su propio sustento y abrirse su camino, pero es la única manera de llegar a un nivel de desarrollo creativo y de, vamos a decir, una depuración del oficio. Solamente a través de ese sacrificio se puede lograr, tomando decisiones radicales y sabiendo muy bien lo que uno quiere hacer, definitivamente. Ok. ¿Y qué hay en términos de cine? ¿Qué hay de picoteo? Bueno, estamos bien. Tú sabes que yo empecé como actor y precisamente como te decía, cuando yo empecé era casi absurdo. El viejo, cuando yo le dije que yo lo que quería ser actor, no era que estaba muy, muy contento. Sí. Porque, como te dije, en esa época era más factible tú querer ser astronauta. Sí. Y él en su sabio conocimiento me dijo, bueno, mira, empieza con tu preparación como actor, pero yo creo que sería bueno que tú también consíguete un trabajo. Consíguete un trabajo. Y fue bastante. Llegamos a un punto medio porque me consiguió un trabajo precisamente dentro de la industria. Mi primer trabajo audiovisual fue como asistente de edición y de cámara en los programas de Punto Final y El Gordo de la Semana. Sí. En el finales del año 90. No vamos a calcular los años con una necesidad para eso. Pero él me dijo, mira, mantente cerca eso te va a permitir desarrollarte como técnico y te va a mantener cerca de la industria. Bueno, pero tú tuviste suerte, ¿entiendes? Tú tuviste suerte. Vamos a decir... pues tú tuviste un papá visionario. Sí, exacto. Un papá que dijo, bueno, ya este muchacho quiere meterse en esto, pues vamos a encaminarlo. Vamos a encaminarlo inteligentemente. Sí, ¿tú me entiendes? Vamos a proveer, asegurarnos de que tenga de dónde comer y que hayan otras recompensas. Sí, ¿no? Y realmente fue una excelente escuela. Mucha gente me preguntaba a mí, ¿y cómo ha sido trabajar con Freddy? No es un hombre tan jodón y cosas. Bueno, mucha gente conoce quizá el lado jodón de Freddy, pero quien ha trabajado de cerca con Freddy Veras Goico ha podido darse cuenta que a él lo que no le gustaba es la mediocridad y la irresponsabilidad. Sí. Eso es lo que a él más le... Tú, si eres una persona responsable que cumplía con tu trabajo y
y aspirabas a la excelencia, no ibas a tener ningún problema con él. Freddy Veras, a ver, cuando salíamos a hacer los famosos reportajes para El Gordo de la Semana, que íbamos al interior del país, que a veces nos íbamos del aeropuerto de Herrera, que estaba ahí en la Luperón, que era ir y veníamos el mismo día, íbamos a un pueblo a entrevistar a cualquier persona, a hacer cualquiera de esos reportajes, sin tener necesidad. Freddy ayudaba a cargar a su equipo. Nos íbamos, Freddy, un camarógrafo y un asistente, y él cargaba a sus equipos, ayúdate, cosas, o sea, y no tenía necesidad de hacerlo. Ese era Freddy Veras. Y la pasión por el contenido, por hacer algo bien hecho, el respeto al público, lo aprendí ahí. Y por eso que soy de los que tienen su opinión muy marcada con respecto al contenido que se hace, sobre todo en televisión hoy en día, donde es cuestionable, vamos a decir así, por utilizar un término más diplomático. Sí. Pero se trata de eso, cuando no hay respeto al público, cuando simplemente, y yo digo que muchos de los contenidos de los programas que yo mismo critico por su contenido que están hoy en día, es simplemente, como es la cabeza, es el cuerpo. Es una decisión que viene de los dueños de los medios, que simplemente han encontrado que es más fácil y más barato hacer contenido basado en el manejo del morbo, la controversia, la chismografía, vamos a decir así. Y eso es el resultado de nuestra televisión. Debo admitirte que los medios han cambiado. 20, 25 años atrás no es lo mismo, simplemente porque en esa época televisión, radio y prensa eran los únicos medios directos que tenía la gente de informarse. Ahora todo el mundo tiene un centro de información en su celular. No es lo mismo. No es lo mismo. Bien, muchísimas gracias por haber estado aquí. Cómo no, encantado, cuando ustedes quieran. Estoy a su disposición para hablar de cualquier cosa interesante, que hay mucho de qué hablar. Sí, hombre, viene por ahí un podcast bastante bien. Bastante bueno, estén pendientes. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Cuídense y cuiden a otros. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.